Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32 y vamos a conversar con el precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Leila, gracias Miguel, gracias por invitarnos. Estamos por aquí. Fin, me dio trabajo lograr que volviera con nosotros, pero se dio finalmente. Con muchísimo gusto estamos aquí. Pero yo te dije que esperar un tiempo porque tenía. No, pero yo creo que cosas. es más privilegiado, es la segunda vez que viene. Claro, él estrenó el programa el primer mes, pero en ese mes nos prometió que volvía. Bueno, y aquí estoy. Y aquí está. Y espero que me inviten antes. No, queda mucho tiempo, queda antes del 6 de octubre y mucho después del 6 de octubre. Sí, exacto. ¿Cómo sigue su campaña? ¿Cuáles son las últimas novedades? Mira, Miguel, en el caso interno, lo de nosotros yo lo digo con mucha humildad, es un plebiscito que vamos a tener. Realmente un plebiscito de unidad. Al otro día yo iré donde los demás candidatos, precandidatos, y les voy a decir, mira, acompáñenme de igual a igual en este camino del triunfo, de la unidad y del cambio. Pero nosotros a lo interno vamos muy bien, con mucha armonía, sin mayores problemas. Obviamente es una competencia como tiene que ser, pero es una competencia de mucha altura y donde va a haber un ganador que todo el PRM y gran parte del país nos va a apoyar. Pero decir eso no sería un poco subestimar al contrincante, especialmente a Hipólito Mejía, porque incluso algunos de sus principales voceros aquí en el programa, Olivares estuvo aquí hace poco, han dicho que como que ellos van a dar un susto, porque mientras usted está muy bien en las encuestas generales, o sea, las encuestas a nivel de todo el país, en el padrón interno, que es el que cuenta para las primarias cerradas del PRM, ellos son los que más han inscrito personas. Bueno, mira, cada quien tiene que decir algo y tiene que decir que va a ganar y tiene que decir que eso es normal, Leila, que se diga. Pero las encuestas se hacen en el padrón y las encuestas se hacen con quien se va a votar. Pero yo pienso que eso es bueno que tengan ese ánimo y que digan porque es bueno que su gente se mueva y su gente vaya también a votar. Mire, yo le pido a todo el que quiera votar por que va a perder, oye, que todo el que vaya a votar por cualquier precandidato, que vaya a votar por ese precandidato, que no cambie a votar por mí, que vaya a votar por ese precandidato, y que lo que dicen esas simpatías sencillamente se reflejen. Si se reflejen, realmente es un plebiscito. Y yo le quiero decir, eso no quiere decir que ni Hipólito ni los demás no tengan liderazgo. Ellos tienen liderazgo y se va a mantener su liderazgo y se va a mantener su respeto en el partido. Es sencillamente un tema coyuntural y en ese tema coyuntural las encuestas apuntan que nosotros podemos llegar a un 85, casi un 90%. Eso es lo que dicen. Entonces, pero esto, te repito, eso no quiere decir que los demás no tengan liderazgo. Ellos tienen un liderazgo importante que va a ser tomado en cuenta sin tener como referente su porciento. No, yo lo voy a tener con nosotros de igual a igual y vamos a construir la victoria y principalmente el cambio que necesita la República. ¿Prevé usted alguna dificultad de aquí al 6 de octubre? Absolutamente ninguna. No, pero no me refiero a la dificultad dentro del partido, sino dificultad en el proceso mismo. ¿Tú te refieres al tema de la Junta? De la Junta, sí. Bueno, nosotros le estamos dando seguimiento día a día, Miguel, pero no le veo mayores dificultades. Yo hasta tengo una preocupación. Yo sé por qué Miguel te hace esa pregunta, porque aquí hemos externado no me han informado, Puede ser que me informen al salir de esta... A mí me preocupa mucho la complejidad del sistema. Es un sistema respecto del cual no tenemos ningún antecedente, no tenemos ninguna experiencia, no sabemos qué puede decir. Todo es como uno abrir una caja sin saber lo que hay adentro de la caja. Y el hecho de la proximidad de dos procesos. Hay mucha gente que piensa que cuando se ha planteado la posibilidad de que haya una reforma para unificar nuevamente las elecciones, que quizás estén proponiendo una trampa encubierta porque lo que se quiere es habilitar al presidente de la República. Pero yo he escuchado a personas seriamente preocupadas por el proceso electoral y temen que alguna dificultad en febrero pueda realmente representar una amenaza seria para mayo. ¿Usted no tiene esa preocupación? Agregar algo a eso que dice Miguel. Yo manejo computadoras en mi casa y manejo tecnología. Yo no sé cómo votar el 6 de octubre. Es decir, yo podría votar por el PLD en un candidato porque yo no estoy en el padrón del PRM. Pero a mí nadie me ha explicado
exactamente lo que yo No, tengo pero que la hacer Junta ha con hecho el una voto campaña en ese automatizado. sentido. La gente, No ha sido suficiente, es lo que yo bueno, es veo. posible, pero la Junta no creo que sea tan difícil. Además, ahí va, no es un voto, fíjense, el voto es automatizado, pero va a tener una impresión para sí, depositarlo, o sea que van a tener las dos. Sí, va a confirmar, va a haber una confirmación Sí, del sí, voto. las dos formas. Entonces yo pienso que eso le da cierta seguridad. Nosotros tenemos un equipo solamente dándole seguimiento a ese tema. Y lo tiene el PRM y lo tenemos nosotros como proyecto. Hasta ahora, mi única preocupación, y la dijo el presidente de la Junta, es el tema de la electricidad, que no pueda haber electricidad en algunos lugares. ¿Y qué pasaría si no hay? Bueno, yo pienso que se están tomando No, yo no creo que... Pero fíjese... Se están tomando las precauciones del lugar. Estoy hablando porque esta cosa hay que hablar en este país. Y esa única preocupación la externó también el presidente. Pero el voto de la no va a Junta. una nube. En el Sí, voto no, automatizado. y creo que va a tener eso, pero está también para la impresión, para la confirmación Dios mío. con el voto. Pero Nosotros le estamos dando seguimiento. Hasta ahora no hemos tenido Imagínate. ninguna situación. Nosotros tenemos un padrón cerrado de 1.300.000 personas. El PLD va con un padrón abierto. Son dos procesos diferentes. El proceso de nosotros es un proceso más interno. El proceso de ellos es un proceso, bueno, de ellos. Sí, más o menos. Pero se vota en el mismo sitio. Se vota en el mismo sitio. Sí, es como una elección Exacto. cualquiera. Tú vas a votar es una elección normal. tú vas a votar en tu mesa. Pero Leila, además, yo quiero decirle que aunque es la primera vez que se hace aquí, es un proceso, es un proceso cada vez más común, especialmente en Latinoamérica y en otros países. Recuérdate, aunque en diferentes lugares, pero en Estados Unidos se vota el mismo día también para... Sí, pero la diferencia horaria es lo que lo hace más complicado. Porque cuando se cierran las votaciones en el este, están comenzando a votar en otros sitios de los Estados Unidos. Eso es en las elecciones generales. Sí. Yo digo, en las convenciones internas, bueno, primarias sí, claro. internas, en Estados Unidos se vota el mismo día. Ahora, republicanos y incluso con diferencia de procesos, o sea, en algunos lugares los republicanos tienen convenciones y los demócratas primarias y viceversa. Pero por ser tan en nuevo, Argentina también es igual, en Perú algún también. nivel de abstención mayor a lo normal deberán esperar, porque la gente pero está estrenando. atención, mira, normalmente en unas convenciones la suma de los dos principales partidos, yo siempre lo dije, aquí van a ir dos partidos a primaria y es así. Sí, lo otro es... Sí, son convenciones, pero bueno, se le ha dado también en la ley, se le ha dado la opción. Pero lo que te quiero decir es, va a votar un 20% del padrón de la Junta Central Electoral, normalmente. Un 20%. Puede ser un poco más. Eso es poco. No, eso es lo normal. A ver, mira, ¿tú sabes cuánto votan en unas elecciones municipales en los Estados Unidos? Un 12%, un 10%. Tú estás hablando de ciudades como San Francisco o Nueva York. Licenciado, si el promedio de votación sería un 20%, el que tenga más capacidad de manipulación podría hacerse con la victoria, alzarse con la victoria. Ahora, a mí no me preocupa mucho la forma de votación. Sí. No, yo quisiera porque aparentemente no me supe expresar muy bien mi preocupación. A mí no me preocupa mucho el sistema de votación. Incluso no me preocupa mucho la capacidad de la Junta para administrar ese proceso tan complejo. Lo que yo creo que es donde está el problema que yo veo y lo que realmente me preocupa como ciudadano es el sistema mismo. Por ejemplo, a mí el Tribunal Superior Electoral ha dicho muy claramente que no está muy seguro de que pueda administrar y resolver todas las impugnaciones que se den como consecuencia de las elecciones de febrero, y estamos hablando solamente de una distancia de 3 meses. ¿No le preocupa a usted eso? A mí no me preocupa eso ahora, a mí me preocupa eso después de las elecciones. Pero déjeme decirle algo. Pero si le preocupa en marzo no habrá forma. Sí, pero hay una cosa. de resolverlo. Pero Miguel, déjame decirte algo. Eso es menos preocupante que antes. Porque, oye, impugnaciones habían cuando los partidos organizaban. Porque yo oigo gente quejándose de la ley de partidos. Eso es porque no tenían la más mínima idea de cómo funcionaba estos procesos al interno. Cuando lo organizaban los partidos, ahí era que habían impugnaciones. Sí, pero nunca antes. Y muchas hubo 90 impugnaciones. días entre Yo quiero dos ponerle a procesos. ustedes este caso. Nosotros, como PRM,
no te puedo hablar de cuánto ha tenido el PLD, pero nosotros como PRM solo tuvimos 2 acciones legales en el Tribunal Superior Electoral. Uno, que ya usted conoce, sobre el tema del Senado, que nosotros no hicimos nada que no fuera lo que nos dijo la Junta. La Junta nos dijo, interpretamos la ley así. Nosotros le preguntamos cómo calculamos nuestra reserva. Ellos nos dijeron, las reservas son del total de como dice la ley. Y nosotros lo hicimos así. Y el fallo fue ultra petita. Fue un fallo más... No, ultra. Ah, bueno, usted es la abogada. Más allá de lo que se pidió. Hablar con abogados es un problema. No discuta con abogados. Que era extra. Ultra. Ultra. No discuta con abogados, más si es mujer. Sí, mismo, pero... ¿Qué tú quieres decir con esa parte, Miguel? No, pero es verdad. O sea, se exageró porque era sobre una provincia, sobre un caso. Sí, claro. Y la llevaron a todo el país. Ya nosotros lo aceptamos, nosotros hicimos una revisión. Pero está bien, nosotros ahora cumplimos con la ley. Bueno, con la ley según la Tribunal Superior Electoral, porque esto es como, nosotros habíamos cumplido con la ley según la Junta Central Electoral. Ahora según la interpretación. Y ahora según la interpretación del Tribunal Superior Electoral. Pero lo importante es que ya no tenemos ningún proceso. Y fueron 2 procesos, señores. Anteriormente habían, Miguel y Leila, quizás 50, 60, cuando lo organizaban los partidos. Eso es un avance. No sé cuánto tuvo el PLD realmente, pero me imagino también que es mucho menos que lo que tenía antes. Bueno, a pesar de todas las dificultades y la novedad que implica el sistema nuevo, ¿no? Y todo lo misterios que pueden haber ahí y la falta de experiencia para solucionar un conflicto que surja, que tiene que ser completamente nuevo, y no hay forma de uno decir cómo resolvimos un problema similar en el pasado. Pero yo veo que a pesar de todo eso, ha sido el proceso hasta ahora menos cuestionado. Claro. Porque no he visto aún todavía ningún dirigente importante decir que tiene miedo de que las elecciones sean un fracaso. Y yo creo que eso es tranquilizante. Que lo están dejando fuera, que esto, que aquello. Por eso yo creo que ha sido un avance la ley de partidos. Ha sido un avance. Y en principio se decía todo lo contrario, pero... Bueno, porque tú sabes que siempre hay ese cuestionamiento. Aquí había gente también, Guillermo, que no quería control sobre su partido. No. Miguel. Sí, dijo Miguel. Sí. Mira, que no quería control sobre su partido, querían seguir haciendo lo que le viniera en gana y nombrando candidatos, y eso limita la dirección del partido. ¿Usted no apoyaría una reforma para unificar las elecciones? Yo apoyaría una reforma para que no existiera más reforma en este país. Aquí no podemos estar con reforma cada 4 años, y más con reforma sencillamente para cambiarle a lo que desea un presidente. ¿Y cómo sería eso? Porque ya de por sí nuestra Constitución es rígida, en el sentido de que el mecanismo de reformar es distinto al de reformar una ley, o sea, las 2/3 partes, se supone. Bueno, no el llamado, cuando se convoca. No la convocatoria, pero sí la reforma. Sí, bueno, pero yo pienso que hay maneras de, como dicen popularmente ustedes los abogados y los constitucionalistas, ponerle un candado. Yo pienso que eso es importante. Entonces aquí se debería y que sea un consenso de toda la sociedad, o la mayoría de la sociedad posible, donde sea para no reformarla más. O sea, y que cuando tengamos que reformarla de nuevo, sea realmente por un tema y con un acuerdo nacional. Ahora, llamarla para una reforma específica de un cambio a la Constitución, como se quería llamar a la reforma constitucional, pues yo me opongo. Pero hay un requisito que yo creo que es importante, que es demostrar la necesidad de la reforma. Ya eso es una restricción importante. Claro, pero aquí evidentemente que hay temas de la Constitución que tenemos que reformar. Ese tema, los alcaldes nuestros están presionando bastante para no gastar 2 veces en el mismo partido, en el tema de las elecciones. Yo he hablado muchas veces de un Ministerio Público Independiente, eso tiene que hacerse con una reforma constitucional. El mismo tema también que hemos hablado del candado, y otros temas que están pendientes también, que ayudarían a institucionalizar mucho más la República Dominicana. Eso yo pienso que habría que... después de las elecciones del 20? No, porque, yo no sé cuándo, pero yo te digo, ahora en este momento no. Yo quiero agregarle esto es una opinión, puedo estar equivocada porque no estoy dentro de su partido.
pero como yo lo veo desde afuera, yo creo que el hecho de tener estas elecciones separadas por 90 días, siendo las primeras las municipales, a quien más le podría afectar es justamente a la oposición, porque parecería entonces que en mi es una opinión, encuesta. ¿eh? Será No, una claro, encuesta, dirá, es un y pronóstico que- de lo que va a pasar y en mayo. que el oficialismo enfilará todos sus cañones para obtener Leila, ¿tú muchas sabes lo que cuotas va a de pasar poder aquí? en febrero. Yo no lo veo así. Yo lo veo quizá por un tema de costo, pero tú sabes, además vamos a tener 6 meses en un proceso de elecciones puramente, pues 3 meses antes de lo municipal y 3 meses después. O sea, hay otras opiniones sobre ese tema y tú le puedes, y otras causas que tú podrías decir por cuál cambiarlo. Pero vamos a decirle, aquí es lo que va a pasar el año que viene. Y yo no sé si tú has visto encuestas. Aquí lo que va a pasar es un tsunami por el cambio. Aquí la gente va a votar por el cambio. Sea quien sea el candidato del PLD. Aquí, mira, los candidatos a alcalde que quizás personalmente no tengan una gran popularidad, que no va a ser así. Tú vas a ver el menú que va a traer, que vamos a llevar nosotros, donde vamos a ganar los principales municipios del país. Oye, la gente va a votar por cambio y eso va a ser un tsunami que va a empezar en febrero y que va a terminar en mayo. ¿Sabe qué? Cuando usted habla de eso, yo me sorprende el hecho de que usted, licenciado, no haya apoyado convenciones abiertas en su partido. Porque probablemente usted perdió el voto de Leila y el mío. Exacto. En unas elecciones internas No en el hubiera partido. votado por usted. Sí, pero... ¿Entiende lo que le digo? Porque Sí. usted tenía, yo creo que usted le hubiera podido sacar mucho más ventaja a unas primarias abiertas que cerradas. Bueno, porque, ya ese es un tema de discusión. porque usted mismo habla de que el país necesita un cambio y va a votar por el cambio. Yo estoy totalmente seguro de que esa es una posibilidad que se puede dar. Y eso podía haberse dado también a lo interno del PRM. Pero ustedes van a votar por mí después en las elecciones. O sea que para eso es lo mismo. Lo importante es que en el caso de las convenciones internas y primarias internas, se llegó a un momento ahora donde hay la coyuntura podría quizás favorecerme unas primarias abiertas, pero también era un peligro según la estructura, la injerencia, según la estructura y la forma en que, pero si yo en que voto, podría darse si las yo elecciones. voto y no pertenezco a ningún partido y voy y voto por ejemplo por usted en unas primarias abiertas, el partido al que yo pertenezco pierde mi voto. Claro. Es decir, no tiene sentido enviar a votar por otra persona de otro partido. No, eso depende. Pero mira, yo todavía creo... No, y ya pasó, ya eso es lo que hay. No, pero yo todavía creo que el padrón cerrado es mucho mejor, porque no es solamente a nivel nacional. Mira. En un municipio pequeño, o en un distrito municipal, donde no vaya competencia, porque vamos a decir que está reservada por un partido, como puede perfectamente estarla, y según dice la ley un 20%, ese director o candidato a alcalde, que puede ser el mismo alcalde que esté en ese momento, dice, mira, entre Miguel y Leila, Miguel es el candidato más débil, deja de votar por Miguel. Entonces, eso tiene en esos municipios pequeños, puede tener una influencia importante y eso te crea un Pero mal bueno, de ya fondo. lo que tenemos es padrón Bueno, cerrado. ya, La sí. semana pasada. Pero eso es una decisión además que se va a tomar en cada proceso. O sea, Sí, la ley te permite elegir. elegir en cada proceso. Esto no es de ahora para siempre. Ustedes pueden Correcto. elegir. Si es padrón abierto, cerrado, si es convención. Nosotros elegimos en muchos delegados, casos sí. convenciones de delegados. Incluso en nuestro estatuto están las encuestas también. Licenciado, la semana Y lo permite la ley pasada también. Sí, claro. salió una encuesta. Yo sé que en la mayoría de las encuestas que se han publicado recientemente usted sale muy bien parado. Muchas de ellas incluso gana si el contrincante es Leonel Fernández, que es al que le han puesto como virtual contrincante en casi todas ellas. Pero la semana pasada salió una, o fue a principios de esta semana, la más reciente, la de New Link, que a mí me sorprendió. Sus números como que no se parecen a otros números que he visto. ¿Cuál es su opinión sobre
sobre esa última medida. No, yo lo que vi ahí solamente vi los procesos internos, no vi procesos... Sí, había uno, decía procesos internos, pero también en una lo medían a usted con Leonel Fernández y lo ponían a él, o sea, de caras al 20, lo ponían a él con 10 puntos por encima. En esa última. Sí, yo no la vi, no la vi. Bueno, y Pero Atiza. sería, bueno, no, porque Asisa... No, Atiza, digo Asisa. Sí, no, pero esa se hace en una oficina. Sí, pero sí, eso claro. no tiene... No, en una oficina... No la había visto esa. Realmente... ¿Tú estás seguro? Porque yo no lo vi. Sí, porque incluso lo comentamos en el programa que yo tengo en No lo vi. Ahora, licenciado, esta es su segunda o tercera campaña política. ¿Qué es lo más difícil? Su segunda. Bueno, pero participó en una como candidato a la vicepresidencia. Sí. ¿Qué es lo más difícil de una campaña política? Porque tiene que ser muy estresante, ¿no? Es totalmente estresante, pero realmente el que no siente pasión por la política, Miguel, no puede estar en esta actividad, porque esto es demasiado, o sea, es una actividad totalizante. O sea, tú no puedes, como en cualquier otra actividad, decir, bueno, mira, ustedes salen ahora como comunicadores y tú te vas a tu oficina a realizar las funciones normales de tu empresa, o Leila como abogada. Eso no es posible en esta actividad. Es totalmente totalizante, tú tienes que tener pasión, tienes que gustarte, estar con la gente. Principalmente, algo que me apasiona a mí es conocer los problemas del país. Cuando tú vas a una comunidad, saber de qué viven, cuáles son los problemas, cómo se puede mejorar, cómo se puede un salto enorme para desarrollar esa región, esa zona, ese país. Yo que soy economista, pues para mí esto sigue siendo, y mira que yo conozco bastante este país, mucho ya. Conozco cada región, conozco cada área, de qué vive, cuáles son las actividades económicas que realiza. Y eso, cuando voy a cada región, pues consulto, mire cómo sigue, cómo está la producción de arroz aquí y cómo está aquella industria que es la que tiene los empleos aquí o aquella agroindustria. O sea, uno va preguntando. Es estresante, pero eso se puede... es una oportunidad, nivelar con la pasión que uno siente por en una oportunidad, en una entrevista que yo le hiciera, ya como es presidente, el doctor Joaquín Balaguer me dijo que el problema de mis opositores era que siempre que no habían advertido que el país que se conoce en campaña es distinto al que uno encuentra en el Palacio Nacional. Y dice que eso es un choque sumamente fuerte, ¿no? Bueno, evidentemente que y lo que me quiso decir con eso es que la realidad condiciona, y uno quiere hacer una cosa y cuando se enfrenta a esa realidad encuentra que hay límites para uno hacer lo que uno quiere hacer. Pero te voy a responder eso, el presidente Balaguer, que es una persona muy capaz, pero obviamente como cualquier ser humano con sus limitaciones. Sí. Yo pienso que una de las limitaciones del presidente Balaguer también era en la parte económica. Fíjate que Balaguer creó aquí una inflación a finales de los años 90 totalmente innecesaria, porque la política monetaria que él había tenido en los años 70 era muy diferente ya a la política monetaria de ese momento, y esas obras y el llamado aquí dinero inorgánico, como le dicen, de las presas y Huevo Aguacate y otras presas, crearon una inflación que hizo mucho daño en la República Porque tú Dominicana. lo hizo con ahorro interno, ¿no? Bueno, no con ahorro, pues eso no es ahorro, lo hizo con dinero del presupuesto. Sin el presupuesto. Entonces, por primera vez, es bueno que tuvo ese punto, porque por primera vez un candidato presentó un programa de gobierno, Miguel, con su presupuesto al lado. O sea, a mí me van y me dicen, yo quiero esta carretera, eso, yo no puedo prometer eso, porque yo no sé si tengo recursos para eso. Claro. Entonces, por primera vez en el año 2016, nosotros hicimos un presupuesto, un programa de gobierno con el presupuesto al lado. Y eso se lo debo a mi papá, que era un experto en presupuesto y administración pública, que me decía que los programas de gobierno sin un presupuesto adjunto era sencillamente una poesía, una declaración de buenas intenciones. Una carta de intención. Una declaración de buenas intenciones, porque tú decís, voy a solucionar el problema de la salud. Bueno, ¿y de qué y cómo y de qué manera? Entonces nosotros presentamos el presupuesto adjunto
donde decía lo que íbamos a hacer. Y te voy a poner un ejemplo de los problemas. Mira, como decir, voy a construir un puente. Candidato, aquí no hay río. sí, aquí no hay río y eso, muchas cosas. No, ahí hay programas, hay candidatos que han presentado programas de gobierno que son programas de infraestructura solo y únicamente. Sí. O sea, sin tener un sentido de lo que es el desarrollo social y económico. Pero mira, en el caso de uno de los problemas que cuando tú visitas, y yo siempre pregunto, ¿le llega agua todos los días o le llega agua una vez a la semana? Es el problema del agua potable. Problema significativo en términos de calidad de vida, en términos de salud. Uno de los fracasos de los gobiernos del PLD ha sido el tema de salud. Incluso en los últimos 2 años, lo cual es una vergüenza nacional, la mortalidad infantil y la mortalidad materna ha aumentado. No lo digo yo, lo dicen los datos estadísticos. Y parte de las causas de ese aumento es el agua potable. Pues mira, Miguel, nosotros podemos hacer todos los acueductos del país, que yo lo voy a hacer como presidente. Cuestan 36.000 millones de pesos. Si tú lo divides en 4 años, son 9.000 millones de pesos. Eso es menos de un 1%. Digo 4 años la inversión, porque no lo vas a hacer todo al mismo tiempo, hasta por un tema de estructura y de construcción. 9.000 millones de pesos, eso es menos de un 1%. Pero nosotros que tenemos los mejores economistas del país, trabajando en un gabinete en todas las áreas, y puedo decir, dándole un puntapié a la modestia, que nunca un proyecto político había estado tan preparado para gobernar como el nuestro. Y en esa parte nosotros, me dicen los economistas, Luis, no, pero nosotros podemos crear un fideicomiso y crear aguas RD como es en la mayoría de los países, en una alianza público-privada. Y no necesitamos ni siquiera el presupuesto nacional. Eso es lo que se ha hecho con la red vial. Porque la red vial también se ha hecho, porque en la parte del acueducto están las CORAS, que son las corporaciones de acueducto y alcantarillado, y los acueductos individuales. Lo más eficiente, cuando se puede, obviamente, porque depende de la geografía, es unificar los acueductos. Por eso, tú construir un acueducto aislado es muy costoso. O sea, lo normal es, y más cuando es un país pequeño, que tiene comunidades una al lado de la otra, es construir acueductos regionales. Es decir, que un acueducto alimente a otro. Claro. Son acueductos regionales. Sí, o sea, por eso, para una porque, zona por ejemplo, concreta. en el caso, para ponerte un caso, Santiago, Licey, Moca, aunque ya tú tienes Corazán y tienes Coramoca. Sí. Claro, no en todos los casos es así, pero normalmente son comunidades que están una al lado de la otra. Tú te vas al sur y tú tienes Vicente Noble, pero tú tienes también Tamayo al lado, que lo separa una provincia, lo separa el río Yaque del sur, pero es la misma comunidad en términos de cruzar el puente. Sería ya. un solo acueducto. Entonces, si tú vas a hacer un solo, no hago un ya. acueducto para Tamayo Ya. y otro para... Licenciado. Bueno, pero el agua que un viene, de Valdés a Santo Domingo, parte de ella se desvía para San Cristóbal. No, sí, y para Baní, pero ese es pero mira, por ejemplo, ese problema grave del agua que hay en la República Dominicana. Cuando existió la sequía aquí, todavía hay sequía, principalmente en el norte, pero había una sequía enorme en el sur del país. Entonces no había, tú tienes siempre la división, agua para riego o agua potable. Y normalmente, bueno, el agua potable tiene preferencia sobre el agua de riego. ¿Qué pasa? Hace 4 años, la mitad de los productores agrícolas vanilejos quebraron. Porque aquí es urgentemente, para el agua de la capital, Miguel, tú tienes que construir una presa que según muchos especialistas dicen que es la presa del Bajo Yuna. Aquí hay 2 presas que son urgentes. Madrigal. Una para el agua, bueno, Madrigal, la presa, perdón, del Alto Yuna. La presa del Alto Yuna sustituiría a Madrigal. Porque esa está en Monseñor Noel, está más lejos, pero también llegaría el agua por gravedad, pero tendría la ventaja de que controlaría las inundaciones del Bajo Yuna. Pero Higüey y Aguacate no hace ese trabajo. No, Higüey y Aguacate, además, tenemos otro problema, que es donde Higüey y Aguacate está en el sur. Tiene un gran problema de sedimentación. Yo estuve la semana pasada en La Ciénega, que es un municipio que está a 6 kilómetros de Higüey y Aguacate en Ocoa, y ahí estamos hablando también de personas que están cerca de la presa, que hay un problema grave, digo, en la mayoría de las presas del país, de sedimentación de esas presas, por la deforestación, y entonces va
el material y la tierra va llegando hasta las presas y se va creando una sedimentación en la presa que la afecta grandemente. Pero aquí hay dos presas, que son esa y la presa de Ámina, con dos funciones. Una, la presa de Ámina, llevar agua potable, especialmente a la zona noroeste de Santiago, que es la zona de Cienfuegos, que no tiene agua, que son sectores populares, pero también va a controlar las inundaciones del Yaque del Norte, que cada vez que hay inundaciones, pues se va la producción especialmente de banano. Entonces esas son dos construcciones fundamentales que hay que hacer. Licenciado, para no quedarnos solo en ese tema, porque... Y las presas son alianzas público-privadas que la vamos a hacer. Y tenemos que abordar muchos temas. Usted habló del tema de la salud y mencionó específicamente lo de la mortalidad materna y la mortalidad infantil y señaló lo del agua como parte de las causas, pero hay otra parte de las causas que ha sido demostrado con estadística que aumentan esos números de mortalidad materna, por ejemplo, y es el tema migratorio. En muchos de los hospitales, maternidades del país, esos números aumentan porque la mayoría de las parturientas, más de la mitad, son haitianas ilegales, no dominicanas. Y de hecho por eso se revelan situaciones de hacinamiento en hospitales como el más reciente, el caso del hospital Arturo Grullón, con específicamente ese problema, que ya es un gran problema, de migración y control de la frontera con Haití. ¿Cuál es la posición suya? Una verdadera política migratoria y también una política especial en términos de nuestras relaciones exteriores con Haití. Primero, si tú cumples la ley migratoria, aquí, la ley de migración, aquí no existiría un solo inmigrante ilegal. No existiría, pero aquí tendrían penas también, como tú las conoces perfectamente. Y eso tiene que aplicarse en un 100% que no se aplica. ¿Qué parte no se aplica? Es nada, aquí tú haces... el 80%, por ejemplo. El 80-20. El 80-20, no, aquí se aplica el 80-20, pero al revés. Al revés. Sí, el 80 haitiano y el 20 dominicano. Y yo creo que debe ser 90-10. Oye, pero además de eso, cuando pasa eso que se aplica de manera lo contrario, es 80% haitiano y 20% dominicano, se le hace algún tipo de sanción a los empresarios agrícolas principalmente o de construcción, porque aquí también hay mucha hipocresía en ese tema. O sea, vamos a hacer vamos a respetar nuestra frontera, vamos a tener una integridad territorial, pero tenemos que hacerlo todo para nosotros poder cuidar este país. Pues yo creo que ese es un problema grave que nosotros tenemos que solucionar. Sí, porque el empresario contrata el haitiano ilegal, pero no le da seguridad social. Entonces, cuando tienen un problema de salud, hay que atenderlo en la salud pública, sin seguro. Esto es un verdadero problema de Estado, Leila. Nosotros, por ejemplo, ¿dónde están la mayoría también? Yo caminando el país, tú lo ves, mira, yo estuve en Santiago y en San José de la Mata, y tú tienes en todos los pueblos, tú tienes un sector haitiano trabajando. Entonces vamos a dominicanizar el trabajo agrícola, que vamos a pasarlo de ser un trabajo específicamente artesanal, y vamos a tecnificarlo, y vamos a financiar esas técnicas, donde tú vas a disminuir la cantidad de obreros. Por ejemplo, en la caña de azúcar, ya que no hay que traer a braceros haitianos. No, la mecanización. La mecanización, oye, solamente el 3% de la caña de azúcar en Brasil se recoge con braceros, pero desde años. Sí. Aquí se puede perfectamente la mecanización, pero también en la línea noroeste que tenemos el banano. Hay muchísimas fórmulas de recoger el banano, de hacerlo, sin una mano de obra intensiva. Pero la hotelería está llena de haitianos, y esa es su área, porque usted viene de la hotelería. La hotelería. Bueno, está lleno todo el país, la construcción también, que ese es otro tema. Tenemos todavía una construcción, porque obviamente con una mano de obra muy barata, tenemos una construcción también muy artesanal. Está en todas las áreas, olvídate. ¿Quién te cuida tu apartamento? Posiblemente también un inmigrante irregular haitiano. Así es, señores. Pero eso nosotros tenemos que cambiar eso, porque fíjate lo que pasa. Mira esta paradoja. En la misma línea noroeste, tú vas, por ejemplo, o en cualquier otro lugar, y vas a una reunión política y hay 500 personas, y tú le preguntas, levanta la mano los que están desempleados, y te lo levanta un 80%. Perfecto. En la noche tú te reúnes con los productores agrícolas,
y te dice, es que tenemos que contratar haitianos porque no hay dominicanos. Pero en la mañana tú tenías ahí 500, 400 personas desempleados. Bueno, pero eso es un pretexto, ¿no? Sí. Bueno, es un pretexto, sí, pero yo pienso que ahí también tiene, Miguel, que llegar el gobierno. Sí, claro. Y el gobierno tiene que decir, miren, señores, nosotros vamos a incentivar, ustedes van a emplear dominicanos. A esos dominicanos yo les voy a dar el SENASA. Digo, el gobierno. Claro. No, lo que yo digo es vamos que, a hacer un plan de que es un vivienda. pretexto para de esos empresarios, empleadores, para justificar los malos salarios. Es posible, pero para eso tiene que actuar el gobierno, porque la inmigración te crea muchos otros problemas, que incluso le salen más costosos al gobierno, como ese que decía Leila. Claro. Así es. Entonces usted ve de aquí al 6 de octubre no ve problema y tampoco ve problema hasta mayo del 2020. Bueno, no me puedo adelantar tanto, yo te puedo decir que hasta el 6 de octubre no veo problema, y yo lo que creo que aquí va a haber es un tsunami, como yo he dicho muchas veces, por el cambio. A lo que me refiero es que no se ve en lontananza, no se ven problemas. Podrían surgir muchos problemas. Nosotros le estamos dando, a mí me preguntan, ¿cómo usted ve el trabajo de la Junta? Y yo le digo, nosotros estamos dando seguimiento día a día. Día a día. Hasta ahora, si hay algún problema, lo hemos denunciado cuando ha habido situaciones, pero le estamos dando ese seguimiento día a día. Según sus mediciones internas, que todos los proyectos políticos la tienen no solo para sí, sino respecto a los demás, porque es una forma de trabajar con información. ¿Con quién es que usted va a competir en el 20? Según los números que usted... Mira, yo no me involucro. A diferencia del PLD, yo no me involucro en los problemas de otros partidos. Yo pienso que ahí van a haber... hay una competencia entre el expresidente Fernández y Gonzalo, que parece que ha ido destacándose, pero que sean ellos los que el PLD que decida. Ya la gente va a votar contra el modelo del PLD, independientemente de quién sea el candidato. Entonces a mí no me interesa quién sea el candidato, que seleccionen ellos su candidato. Evidentemente, yo pienso que parece que se va a ir polarizando la fuerza. Ahora, una de las características que a mí más me asombra de la política dominicana es que muchas veces usted habla con un candidato del gobierno, ¿no? O con un funcionario del gobierno sobre un tema específico y habla del mismo tema con un dirigente de oposición y hay una coincidencia verdaderamente extraordinaria en los puntos de vista. Y muchas veces cuando usted ve los programas, todo el mundo coincide en cuáles son fundamentalmente los problemas nacionales, incluso cómo abordarlos, pero no tenemos la capacidad para sentarnos uno frente del otro para acometer y resolver el problema. Mira, Miguel, tú sabes que aquí hay personas que lo subcontratan o lo contratan para hacer programas de gobierno. ¿Y cuánto cuestan? No, yo no sé porque nunca lo he hecho, y para mí... Que no son de los partidos. No, mira, hazme un programa de gobierno. Y lo han como hecho una compañía que han ganado la presidencia. Como compañía de carpeta. Sí, y eso... Un programa de carpeta. Que le dicen, pero mira, quiero discutir contigo. No, me ponga ahí cualquier cosa. Sí. Porque no le tienen respeto a las promesas. Como gente que publican, yo hago tesis. Exactamente, sí. Pero para mí es un acto de deshonestidad, tú ni siquiera conocer. Yo conozco cada párrafo de lo que nosotros hemos ofrecido. Y cómo y de qué manera, y lo hemos discutido 200 veces. No, así no, vamos a ponerlo así. Entonces, eso es cierto, Miguel. Están ahí los problemas. Ahora, yo te voy a decir algo. Nosotros trajimos el problema de seguridad, que es un problema fundamental de este país. Nosotros trajimos a Rudy Giuliani, desde hace ya ha venido 3 veces, y hemos trabajado en un programa integral, en el único programa integral. Este gobierno no sabe ni el diagnóstico del problema de la seguridad. Estuvo demostrado que hace unos meses el presidente Medina dijo que el problema eran los deportados, y 2 días después dijo su subalterno, el procurador, que no eran los deportados. O sea, ellos no tienen idea del problema de la seguridad. Y si tú no tienes una idea del diagnóstico del problema, pues menos lo vas a tener de la solución. Entonces yo le dije, mire, yo le ofrezco este programa. Yo no estoy diciendo que ese sea el programa 100% la panacea. Real, no. Puede tener sus errores, Miguel, porque claro. Pero se lo estoy ofreciendo para discutirlo. Nada. No hubo ningún interés en un programa fundamental del país. Y eso ha sido, o sea, básicamente también los gobiernos PLDistas no han tenido
ese deseo. O sea, el deseo de diálogo para mí ha sido sencillamente una declaración que no ha tenido sustento. Es lo mismo con la ley de electricidad. Nosotros lo que le sugerimos, el pacto, el pacto eléctrico. Sí. Nosotros lo que le sugerimos fueron 7 cambios, que no son cambios fundamentales. La unificación de la gerencia de las distribuidoras, que las distribuidoras, cambios importantes, que las distribuidoras se seleccionaran los directores por oposición. Oye, qué revolución más grande. Lo que debería de pasar sin que si existiera ningún pacto. A todos los niveles. A todos los niveles de la administración pública, en los casos técnicos. Nada, o sea, a nosotros no se nos dijo no ninguno de esos temas. O sea, uno solo de las propuestas de nosotros se nos dijo, vamos a considerarla. Una sola, Miguel. Eso así no se puede. Usted ha sido muy crítico con el gobierno y es lógico de su papel, usted es el líder de la oposición. Pero evidentemente no hay un gobierno ni tan bueno que no tenga alguna sombra, ni tan malo que no tenga luces. Y a algunos nos da cierta preocupación de que en el país casi siempre cuando hay un cambio de partido para gobernar, ocurre una especie de borrón y cuenta nueva que se lleva también de encuentro lo bueno, cosas que uno valora como positivo, qué sé yo, las estancias infantiles, el 911, la asistencia vial. ¿Usted contempla mantener en su programa de gobierno aquellos puntos que han sido luminosos? Pero por supuesto, mira, déjame decirte, yo voy a mantener, no solamente de este gobierno, del gobierno anterior, hasta de cuando Trujillo empezó algo que muchas veces la gente lo abandona, que lo ha empezado otro gobierno, todo lo que sea parte de un programa positivo, yo lo voy a desarrollar, por supuesto que sí. Es más, mira, yo te voy a decir algo, yo lo he dicho en otras ocasiones. Una obra que haya empezado un presidente, por ejemplo, Danilo empezó un liceo, cuando yo lo vaya a inaugurar, yo lo voy a llamar a él, o si lo empezó Leonel, o si lo empezó Hipólito, lo voy a llamar porque eso es un tema hasta de honestidad, claro. Y de decirle, y de continuidad de Estado. En el tema, por ejemplo, de la educación, la tanda extendida, yo no solamente que la voy a continuar, es que yo la voy a realizar, porque hoy no hay tanda extendida, ustedes lo saben, ¿verdad? La parte del contenido. Lo que hay es horario extendido. Que ayuda a las familias. Porque yo no estoy diciendo que no, pero vamos a diferenciarlo. Sí. Hay horario extendido, no hay tanda extendido, porque no se está dando clase en las últimas horas. Pero eso, pregúntele a cualquiera. Entonces, hay ese horario extendido, es parte de la ayuda porque mantiene a los muchachos en los liceos y en las escuelas, en lo que las madres técnicamente o supuestamente llegan de trabajar. Ahora bien, yo voy a hacer la tanda extendida, yo voy a cumplir la parte de la tanda extendida, que es realmente la parte de lo que llaman los talleristas, que son una serie de clases que son súper necesarias para los muchachos en esos momentos. Entonces yo voy a completar esa parte. Cuando se habla de las visitas sorpresas, que tú vayas y ofrezcas un financiamiento a una empresa, a una cooperativa, ¿eso es malo? Claro que no. Y eso que hayan empezado, yo lo voy a continuar y lo voy a desarrollar. Lo que yo he dicho es la forma. No podemos tener que ser el presidente para solucionar un problema, que sea el presidente de la República que tenga que ir. Lo que tiene que haber es un programa nacional para fomentar la pequeña empresa agrícola y que no tenga que llegar, que el presidente vaya a supervisar ya esas obras, pero que no esperar que vaya el presidente, sino que ese programa de financiar la pequeña empresa que está dentro de nuestro programa de gobierno para crear empleos en los territorios, entonces nosotros poder impulsarlo. Entonces, es un problema de forma. Las obras públicas que se han empezado, pero por Dios, tenemos que terminar. ¿Y en qué cabeza puede pensar que la vamos a dejar? Y planes específicos que se hayan desarrollado. El 911 es parte del plan integral de seguridad. No es el fin, no es el único, no es el plan. Es sumamente importante, pero es parte de un plan integral de seguridad. Nosotros, por ejemplo, el tema de las tarjetas de solidaridad, que no fue una idea de este gobierno. Esa idea viene desde cuando doña Milagros e Hipólito, que empezaron y es una recomendación incluso
de los organismos internacionales para que transfirieran la ayuda indirecta que se daba, que era a través de bajar y de subvencionar los productos de primera necesidad, a una ayuda directa, especialmente a la madre soltera, que siempre estuvo en la base de la pirámide en temas de la pobreza. Entonces nosotros no solamente, sino yo voy a aumentar esa ayuda, pero con un plan integral de sacar a esas mujeres de la pobreza. Entonces todo eso que sea positivo, nosotros claro que le vamos a continuar. Del gobierno pasado, en este caso de Danilo, o de cualquier otro gobierno que se haya empezado. Señores, yo he ido a las provincias. Hipólito empezó un programa de hacer multiusos en diferentes invernaderos municipios del país. También. No, los invernaderos lo trataron de destruir. En el gobierno de Leonel trataron de destruirlo. Cuando tú vas, yo estuve en Rancho Arriba la semana pasada, y que vayan a ver cuánto empleo está creando los invernaderos. Yo voy a impulsar los invernaderos. Por ejemplo, una de las zonas más pobres del país, que es la zona de Vallejuelo en San Juan, que está al mismo nivel en términos de altura. Tú sabes que los invernaderos por exportación necesitan un nivel de altura. Eso lo voy a llenar de invernaderos con financiamiento a largo plazo, para que vaya a exportar y tener como punto de desarrollo Barahona. Eso nosotros lo hemos, como una parte de programa de desarrollo, una de las zonas más empobrecidas del país. Pero Miguel es de Barahona, ¿tú sabías? Sí. Bueno, yo nací en Barahona. No recordaba. Pero debiera... Yo creo que usted ha ido más a Barahona que yo, pues yo nací allá. Bueno, pero... muy posiblemente. Pero el tema es que nosotros tenemos que, todos esos proyectos positivos, pero por supuesto, pero también te quiero decir algo, Leila. ¿Tú crees que nosotros vamos a ir a gente también que empleados públicos que se han desarrollado, que han creado su carrera carrera administrativa y obviamente si están incluidos en la ley de servicio administrativo eso es imposible, o legalmente tienen que quedarse, pero gente que están trabajando honestamente, sean incluso el PLD, pero imposible uno empezar. Sí, la última explanadora ya eso no es se posible, archivó. señores, eso no es posible, venir con esos cambios, eso hay que respetarlo. El tema de la última pregunta, pues es que el tema de la meritocracia, ¿qué tanto usted lo valora? Y yo lo pregunto por lo siguiente: hay gente que anda con usted y que va a andar con usted en esta campaña con mucha gorra con el nombre suyo y mucha bandera y mucha calcomanía en su carro, y van a ir a muchos meetings y van a ir a mucho mano a mano, y después van a entender que ellos merecen ciertos puestos porque le hicieron campaña, no necesariamente porque sean las personas más aptas para ocupar esos puestos. Y la política ha sido así siempre, tanto que el único que intentó algo diferente duró pocos meses en el cargo, que fue Payá, Ulises Payá. No ha habido un gobierno en el cual se priorice la meritocracia. ¿Cuál es su posición sobre eso? Mira, yo pienso que tú llevar a una persona que no tiene capacidad a una posición, ni le hace un favor a él, ni se lo hace a la política, ni te lo hace a ti, porque eso va a dañar como quiera. Entonces, yo pienso que ese no es un tema de discusión. El que pueda trabajar en un sector, va a trabajar en ese sector. El que no tenga capacidades, bueno, pues va a hacer otro tipo de actividad. Pero tú llevar a una persona incapaz a una posición, ni le hace un favor a él, ni se lo hace al país, ni se lo hace tampoco con fines políticos, porque lo que te va a hacer es un desastre en eso. Ni se hace usted mismo un favor. Ni mucho menos el presidente. Entonces, yo pienso que eso no tiene ni siquiera que entrar en discusión. Además, por primera vez, nosotros hemos creado un gabinete para crear políticas públicas con personas que nunca en la vida se habían involucrado en política y que están involucrados en política, pero que tienen capacidad. Personas que, como el caso de Lisandro Macarrulla, que está involucrado, el caso, bueno, Miguel Seara dirige la parte de política pública, que es un tecnócrata, pero Jochi Vicente en la parte también conjuntamente de economía, Joel Santos, que también es economista, pero especialista en la parte de turismo y de servicios, y muchísimos otros que vamos a presentar en los próximos días. Yo no sabía que Joel Santos estaba... Joel Santos sí, ya nosotros lo presentamos hace un tiempo. Pero muchísimos otros profesionales también, de muchísima valía, que están trabajando con nosotros en hacer un verdadero programa de cambio. Pero también, Leila, hay personas que están haciendo actividad política y que tienen capacidad para ocupar cargos. O sea, es un tema de quien tenga la capacidad. Pero obviamente tú llevar también una gente de la sociedad civil que no tenga capacidad para un cargo tampoco. O sea, es el que tenga y que pueda cumplir.
Ahora, te quiero terminar ese tema diciéndote algo. Mira, la diferencia de un gobierno, para que sea exitoso, tú puedes tener capacidad en un área específica, pero cada quien tiene sus caprichos y sus ideas. Claro. Y lo que dejó el anterior, hay una naturaleza humana de decir que no, y quiere dejar una impronta suya personal. Y eso puede ser bueno, pero puede no ser tan bueno. Entonces lo importante es que haya, sí, un plan nacional en cada sector. Mire, usted va a ir ahí. Mira, yo creo que se debe hacer. Bueno, pero vamos a incluirlo en el plan. Y que ese plan, usted vaya a ejecutar ese plan. Porque este país no se va a desarrollar si no hacemos una cohesión entre todas las políticas públicas. Si tú no tienes seguridad jurídica, tú no vas a conseguir inversiones. Si tú no tienes infraestructura y tienes un gobierno eficiente para permisos rápidos y eso, esas inversiones no van a crear los empleos que tú necesitas. Si tú no, entonces también haces una reforma tributaria, que una reforma tributaria para bajar las tasas y aumentar los ingresos, pues tampoco este país, y llevar mucho más gente a la formalidad, con más de un 50% en la formalidad, este país no se va a desarrollar. Aquí los grandes problemas, los problemas fundamentales de este país, aquí el PLD en algunos, en el mejor de los casos lo ha dejado igual, y en otros realmente lo ha agravado, porque mire, el tema del endeudamiento en la República Dominicana es un tema gravísimo. Ustedes saben que hoy, si usted calcula como es una sola deuda, porque la deuda del Banco Central, ¿quién la va a pagar? Es una deuda de gobierno. Claro. Entonces, cuando tú tienes la deuda consolidada, que es la que llaman del sector no financiero y del sector financiero, nosotros tendríamos que dedicar el 36% de nuestros ingresos fiscales solamente a pagar los intereses de la deuda. El servicio de la deuda. No el servicio, Miguel. Porque el servicio, tú puedes pensar que está pagando también capital. Es solamente los intereses de la deuda. El 36%. Sí, bueno, hay diferentes cálculos. Por ejemplo, CRES, Ernesto Selman, que yo creo que no es de la oposición, calcula un 38%. Nosotros hemos calculado un 35, un 36. Tú sabes que siempre hay diferentes técnicas de calcular. Pero oye, eso es así, solamente los intereses de la deuda. Ese es un grave daño que se le ha hecho a este país. Bien. Bueno, el tiempo se nos agotó, ha sido un placer tenerlo. Gracias a ustedes por... dénosle un fuerte saludo a su esposa y a su familia. Le mandaron recuerdos, sí, Raquel. Y a doña Esther también. Gracias. Sus hijas también, sí, son 3, ¿verdad? 3 hijas. Están creciendo. Como dicen los campos, 3 niñas hembras. Tres niñas. No, y siguen creciendo. Sí, ya no son niñas, ¿verdad? No son niñas. Ya son. No, 22, son 22, 19 y 17. Ahí que usted va a pagar todo su travesura. Pero nunca como Johnny Jones. Yo nada más tuve una, por suerte, pero tuve que pagar mi travesura. No, pero... Gracias. Ahora, ¿cómo se aman? es una estrella. ¿Cómo se aman a los hijos? No, eso es... Gracias por estar con nosotros y espero que vuelva. Sí. En octubre o después de la convención. Lo voy a invitar ya después al lanzamiento formal de la campaña como candidato. Pues estaremos ahí también. Bueno, no nos preocupemos, dicen que hay más días que lo organizan, ¿no? Gracias por estar con nosotros esta mañana en Conexión 32. Gracias. Miguel y yo nos despedimos por hoy. Les deseamos un feliz resto del día y esperamos contar con ustedes mañana para otra entrega de este programa.